Saludos amigos, soy Milcíades Pichardo, el periodista de Cotuí. No recuerdo qué político o educador fue que cancelaron por una posición política que tuvo y años después le volvieron a devolver su puesto. Y cuando regresó al aula con su cátedra, no saludó ni nada, sino que dijo, como le iba diciendo, como si el tiempo no hubiese pasado. Así que, aunque hace 12 años que yo no salía en televisión nacional, como le iba diciendo, mi trabajo desde siempre ha sido la comunicación y hoy retomamos esta propuesta que hemos bautizado Cotuizanos de Siempre. ¿Por qué Cotuizanos de Siempre? Porque desde siempre han habido en Cotuí hombres y mujeres que se han echado este pueblo encima, que a punta de trabajo han llevado la bandera del desarrollo de 0 a 100 sin esperar nada a cambio. Y esos hombres y esas mujeres merecen ser reconocidos y reconocidas. Por eso creamos esta plataforma con el objetivo de reconocerlos y nosotros vamos a iniciar esto como un programa de televisión en este mes de febrero y lo vamos a terminar en el mes de octubre. Vamos a seleccionar un mínimo de 25 hombres y mujeres que hayan trabajado en el pueblo de Cotuí por el desarrollo de este pueblo para escribir su biografía junto a ellos y para presentárselos a ustedes y a la presente generación para que sepan que este pueblo no se hizo solo. Este pueblo lo hicieron hombres y mujeres de trabajo, trabajando día y noche. Y como hombre de trabajo se trata, vamos a presentar nuestro primer invitado. Es un abogado de toda la vida, es uno de las columnas en la que se ha sostenido en los últimos 50 años el pueblo de Cotuí. Su nombre es Francisco Isaías José García. Don Francisco José, bienvenido. Oh, caramba, bienvenido. Qué placer tengo en iniciar esta jornada tuya que tiene tantos años que no viene a televisión y yo tener la dicha inmerecida, pienso yo, de ser el primero que tú entrevistes. Muy bien, me siento muy bien con esta entrevista y ojalá que nuestras comunidades así se sientan. ¿En qué fecha nace Francisco José y quiénes fueron o quiénes son sus padres? Yo nací un martes 13 del mes de septiembre del año 1942. Muchos abriles ya han transcurrido de esa fecha, 83 años y meses. Mi padre, Francisco José Rincón Tupío, murió en 1989. Y mi madre, Juana García Viloria, desafortunadamente murió en el 1953, cuando yo apenas tenía 11 años de edad. ¿Cómo le afectó esa vida, esa pérdida tan joven en su vida? Mira, yo no quisiera ver a ninguna persona que a esa edad, digo a esa edad porque sabemos que todos desaparecemos, pero a un niño que desaparezca a su madre a la edad de 11 años, eso es triste. Sin embargo, para paliar esa tristeza, yo tuve la gran suerte de que mi papá tenía hermanas que se preocupaban por la familia y también mi mamá. Entre ellos venía una tía denominada Julia Rincón, tía Julita,
que vino inmediatamente y se hizo cargo de manera temporal. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos eran? 4 hermanos. Yo era el mayor. Yo conozco a Santiago. No, Santiago pertenece ya al segundo matrimonio de mi papá. En ese momento eran 4. ¿Quiénes eran? En ese momento éramos 4. Pedro, María Elena y Miriam, que eran María Elena y Pedro, que eran mellizos, y Miriam, yo era el mayor. Yo soy un fan de Miriam, un eterno admirador de su belleza, de su talento y sobre todo de su educación y de su español. Y después, pero también debo recordar que en esa época, aunque no era hija de mi mamá, mi papá había tenido otra hija que se llamaba Ana Martina, que vivía con nosotros. Ana Martina Rincón. Ana Martina José Salcedo. Ana Martina José Salcedo, Y ella fue también un gran puente para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los otros hermanos? ¿Cuáles son los otros hijos de tu tío? Bueno, posteriormente, mi papá tuvo unión con una señora a quien yo las quiero prácticamente como si fuera mi madre, llamada, le dicen Ángeles, pero ella se llama María de los Ángeles Marte, que es la mamá de Santiago, de Felipe, de Andino, de Sonia, de Tulio, 10 hermanos más. Bueno. Y mi papá también tuvo, parece, en otra travesura por ahí, 3 hijos más: Octavio José Santana, Tula y otra hermana más que en estos días está medio enfermita. Entonces usted tuvo como 15 hermanos por todos. 17 hermanos. Ay, santísimo. No, 16 hermanos, somos 17. Ok, 17 con usted. ¿Y dónde hizo su escuela primaria, secundaria? ¿Dónde se hizo bachiller? Mira, la escuela primaria no es, en aquella época, estaba en las calles 27 de febrero. En la calle donde está la iglesia y la fortaleza. Sí, hacia abajo. Pero no hacia abajo. Ahí en la esquina de Luis Zorrilla. Ok. Donde tuvo ahí en una oportunidad Feli Vázquez. Ahí estaba la escuela primaria que se llamaba José Gabriel García. Okay. En esa escuela tengo muy buenos recuerdos de profesores, doña Elvira de Mauricio, doña Elercia Morales, entre otros. ¿Y luego fue a la universidad? No, luego voy al liceo secundario. El liceo secundario, cuando fui al liceo secundario, estaba recién creado el liceo secundario y estaba aquí donde está el banco de reserva. Aquí frente al parque. Frente al parque, que ahí había unas casas grandes que era del padre Reyes. Detrás de eso estaba entonces la casa Curial o el salón comunal. El salón estaba comunal ahí también. Y estaba casa Curial. Después, ahí se hizo bachiller. No, ahí se inició porque después, a la muerte de Trujillo, nosotros ocupamos el local que era del Partido Dominicano, que estaba frente a donde está la escuela primaria Juan Sánchez Ramírez, que ya la escuela la habían construido allá. Y ahí entonces se ubicó el liceo. Y ahí terminó su bachillerato. Y ahí terminé el bachillerato. ¿Cuándo llega a la universidad? Antes de llegar a la universidad, tenemos que hablar otros temas que es importante que se conozcan. Por ejemplo, el año 1959 llegó aquí un magistrado juez de paz con su esposa, que era muy culta. Yo pienso que eso fue un castigo que le dieron al juez de paz, porque el juez de paz prestaba función en Santo Domingo.
Y lo trasladaron para y acá. su esposa era profesora de la Escuela de Bellas Artes y lo trasladan a Cotuí. Ok. Anteriormente, en época de Trujillo, cuando no se cancelaba o se llevaba a prisión, Se castigaba. se castigaba llevándolo a pueblos atrasados. Al destierro. Al destierro. Y entonces llegó esa señora, doña Juana Martínez, y encontrarse con este pueblo de Tartalado, que no existía nada. No estaba asfaltada la calle todavía. No estaba faltando. Era una aldea. Calle, una aldea. Somos aldeanos todavía, pero aquella era más aldea todavía. Y ella comienza a llamar jóvenes de 17 años en adelante, y ahí donde estaba el liceo secundario, que te digo, frente donde está el banco de reserva, los sábados nos reuníamos y se formó la Sociedad Cultural Juventud Cotuizana. Oh, 1959. 1959. Recuerdo con precisión que el primer acto fue el día 6 de enero del año 1959. Que Dios le bendiga la memoria a Francisco José. Pero ¿qué ocurre? En ese grupo se destacaban jóvenes talentosos. Por ejemplo, recitaba, declamaba muy bien esta niña Soriano, la profesora Soriano. Mercedes Soriano, que falleció recientemente. Graciela Rodríguez. Estaba un joven, hijo de una profesora, doña Elvira, Sergio Juan Mauricio Gómez. ¿Esos poemas eran escritos por ellas o poemas que ellas recogían y los recitaban? No, eran poemas que ella ya los conocidos. Recogía. Sí. Ok. Y estaban, también estaba Vicente Sánchez Baré, Víctor García, Miguel Ángel Vargas, otro joven que ha sido uno de los jóvenes más preparados, aunque no estudió a nivel universitario, José Andrés García, el que murió recientemente, que le decían agua tibia o algo así. Agua lluvia. Agua lluvia. ¿Y qué ocurre? Que pasa en esa época lo que todavía sucede en mi pueblo. ¿Qué ocurrió? La envidia y hacen una carta. La envidia y el tirijala. Y el tirijala hacen una carta al secretario de Justicia. En aquella época no había procurador, no era el jefe, sino el secretario de Justicia, que se llamaba Porfirio Basora, y le envían una carta al jefe vía secretario de Justicia. ¿Qué denunciaba esa carta? Que esa profesora, doña Juana, estaba preparando jóvenes revolucionarios en contra del gobierno de Trujillo. Pero ¿qué ocurre? Que como te digo, ese magistrado juez venía de Santo Domingo y se dice que Porfirio Basora era su padrino. Ok. Y lo manda a buscar inmediatamente. Con los brazos abiertos. ¡Mi hijo! Mira lo que hay aquí. ¿Qué es lo que está haciendo tu esposa ya? Y él le explica. Tranquiliza a esa mujer. Y él le explica y le dice, no. Y ese es un movimiento cultural muy importante. Y mira, ya nosotros hemos dado actos líricos. Charla, conferencia. En Cotuí, en Bonao, en Nagua. Porque la profesora era inquieta. Sí, era y unos jóvenes muy inquietos también. Hay que recordar siempre a Graciela, que hacía unos recitales, y Mercedes Soriano muy bonitos. Y bueno, pues sí, así.
dile a tu esposa que solicite una entrevista al presidente y si quiere que sea por esta vía y que traiga todo ese material. A enseñárselo al presidente. Cuando eso existía, solamente el periódico El Caribe, pero en cada uno de esos actos, Sociedad Juventud Cotuizana resalta. Claro, los titulares. Los titulares. Y así fue. Se consiguió esa entrevista con generalísimo doctor Rafael Leonido Trujillo Molina. ¿Cuántos cotuizanos fueron a Palacio a ver al presidente? 13 cotuizanos. 13 cotuizanos. Sí. ¿Le gusta el número 13 a usted? Sí, 13 cotuizanos. Y, óyeme esto, la suerte... ¿Usted recuerda alguno de los que lo acompañaron? Sí, la mayoría. Estaba Vicente Sánchez Varé estaba ahí. Leonor Sánchez Varé. Doña Leonor. Antonio Peguero. Ok. Víctor García. Antonio Lanfranco. El profesor Lanfranco también. Sí. ¿Quién lo ve? Morillo Soto. Ok. Chano, Vigita. José Andrés García, entre otros. Ok. A nosotros nos prepararon que cuando estuviésemos allá no pusiéramos a hablar mucho disparate cuando estuviéramos solos, porque esto lo graban. Eso está grabado. Y llegamos allá a las 10 de la mañana y eran las 2 de la tarde y todavía nadie llegaba. Ni una menta de guardia le habían dado. Hasta que llegó el hombre. El hombre muy bien vestido. Saludos. Ah, caramba, pues verdad. Ya parece que le habían dicho, le habían tirado aquella información de la cartica de que se estaba en contra del régimen. Estaba conspirando. Y dice, pues es verdad, caramba, que ustedes no están de acuerdo con su gobierno. Eso es así. Y comenzó a dar la mano a cada uno. Y ahí se comenzó a hablar. Vicente Sánchez Varé, que fue siempre un gallito. No, generalísimo. Nosotros formamos parte de la Sociedad Cultural Juventud Cotuizana, pro Trujillo. Le agregó eso. Sí. Y miren, todas las actividades de nosotros, pero las cosas distintas. ¿Y qué ustedes quieren? Una de las preguntas más famosas de Trujillo era esa. ¿Qué ustedes quieren? Y le dice Vicente y Leonor, nosotros lo que queremos es contribuir con su gobierno, porque en nuestro pueblo a nosotros no se nos da oportunidad en razón de que la mayoría, hasta un mensajero, llega de La Vega o de San Francisco Macorís. Llamó un secretario y comenzó a preguntar uno a uno qué quería. Y recuerdo yo que Vicente, que fue el primero, dijo que quería ser síndico municipal. Ajá. Leonor Sánchez Varé, que quería ser presidenta del Partido Dominicano, porque el Partido Dominicano se tenía en época de Trujillo como si hubiese sido un ministerio, como una secretaría. Sí. Y fue tomando nota. No, pero no me brinque, ¿usted qué pidió? No, porque yo voy para allá. Ok. Y fue tomando nota de cada uno. Y después entonces dice Vicente y Francisco José, que me va a trabajar en la fiscalía. ¿Ustedes decían Fanfán? Sí, Vicente me decía Fanfán y mis amigos cercanos. Ok. Y yo iba a ser auxiliar en la Procuraduría Fiscal. Vicente se desempeñaba... ¿Pero por qué? Porque todavía no era abogado. No, pero auxiliar mecanógrafo. Ok, secretario auxiliar. Vicente era secretario de la Fiscalía.
Y dijo, caramba, pues ustedes quieren, ¿verdad?, tumbar el gobierno. Lo quieren todo. Y dijo, bueno, ustedes van a ser complacidos, pero eso va a llevar un tiempo de por lo menos un año. Vamos a designar primero 3 o 4 y así sucesivamente. Así salimos de allá muy contentos. Cuando eso no estaba la autopista, veníamos por Villa Altagracia y nos paramos. No nos queríamos ni siquiera lavar la mano, porque tú sabes que Trujillo usaba un perfume. Un perfume Sí. tremendo. Y cuando llegamos, precisamente, era por la carretera de Quitasueño y se doblaba por aquí. Sí, llegaba a Piedra Blanca, entraban por Maimón y por dentro. No, cuando veníamos por aquí, Quitasueño aquí, se doblaba en esta misma calle. Ok. Yo vivía aquí donde está la oficina de Teleconstruir y alcanzo a ver mucha gente y yo digo, ¿qué será lo que pasa en mi casa? Cuando llega, Ese era un rancho que había ahí de yagua y pisos de tierra. Cuando llego, es que la gente está celebrando que llegaron todos vivos. Y cada uno los nombramientos. Cuando Cuando llegamos, llegan primero los nombramientos que ustedes. Que nosotros. No, pero Trujillo no era fácil. Y lo que pasa es que anteriormente era por telégrafo. telegrama. Por telégrafo. Sí. Y llegó Y llegaron los nombramientos primero que nosotros. Y él no le había dicho que eso se iba a durar un año. Bueno, pero eso es la cosa de Trujillo. y usted sabe. Increíble. Y eso fue, bueno. Cada uno tomó posesión. ¿Qué ocurre? Que en poco tiempo, el día 30 de mayo del año siguiente, matan a Trujillo. Qué barbaridad. Matan a Trujillo. Ahí No, antes que eso, pero antes de eso, usted duró un año trabajando y el pueblo comenzó a recibir oficinas públicas y a funcionar como tal. Se organizó el Partido Dominicano, que su primera presidenta fue Leonor, y el síndico. Era Vicente Sánchez. Nombrado síndico por Trujillo. Por Trujillo. ¿Y usted? Y yo, secretario auxiliar de la Fiscalía, mecanógrafo. Ok. Escribiente en la Fiscalía. ¿Qué ocurre? Ahí viene que, aunque este era un pueblo trujillita, en un 99.99%, ya no querían a nosotros fusilar porque éramos los primeros trujillitas que habían. Sí, los que estaban beneficiándose. Pero había muchos que también que eran empleados. Porque yo quiero que tú sepas que los Rincón y esa gente alrededor del parque eran los empleados. Pero vino ahí vino entonces la defensa cada uno, y vino RUAN, el Partido Revolucionario Dominicano, ahí vino el PAN, el profesor Juan Bo, que donde ahí con él caben todo. Póngame un punto ahí para que hagamos un paréntesis y hagamos un corte comercial. Vamos a una pausa y cuando regresemos que nos cuente la parte donde él se hace bachiller y llega a la universidad, para que luego nos cuente cómo fue su vida profesional, los amores de Francisco José, la fortuna de Francisco José y la parte en la que se convierte en uno de los empresarios más exitosos de Sánchez Ramírez. Regresamos.
Box Studio. The Box Studio. The Box Studios. Box Studio. The Box Studio. The Box Studio. Box Studio. The Box Studio. Es sumamente importante tener la dicha de iniciar un programa con una mente tan brillante, tan lúcida y tan documentada como la del doctor Francisco José García, sobre todo porque tiene informaciones primarias sobre el origen y desarrollo del pueblo de Cotuí, como esa historia maravillosa en la que se nombran las primeras autoridades del pueblo, de dedo así. Usted es síndico, usted es presidenta del Partido Dominicano y usted es secretario. Qué interesante está todo eso. Sí. Regresamos a esta maravillosa entrevista de Cotuizanos de siempre con el doctor Francisco José. Doctor, ¿dónde usted se hizo bachiller? Me hice bachiller en el instituto, en el colegio, en el Liceo Francisco Enrique el Liceo Francisco Enrique Calvado. En el Liceo Francisco Enrique. Pero Calvado. ¿ese liceo estaba ahí cuando usted estaba en la primaria o se hizo después? No, yo el último curso lo estudié como se llamaba libre. Okay. Porque me nombraron estando yo en el tercer curso del bachillerato. Le faltaba un curso, usted lo terminó. Me faltaba un curso y lo terminé como se llamaba libre. Pero el liceo estaba ¿dónde? Donde está la escuela primaria Juan Sánchez Ramírez. Ok, estaba el liceo dominicano. El Partido Dominicano. Estaba el Partido Dominicano. Bien, entonces, ¿qué lo motivó a estudiar Derecho? ¿Por qué se escribió como abogado? Bueno, fíjate, era difícil que a ti te designen mecanógrafo. En un ambiente judicial. En un ambiente judicial que a ti no te guste. En esa época, abogados de mucho prestigio venían aquí y lo existían aquí también. Vincho Castillo tenía su oficina en San Francisco Macorís. Había otro abogado de mucho prestigio, Ramoncito García, en La Vega. Había aquí también abogados de prestigio. ¿En Cotuí? Como era Benavides Nicasio. Ah, Benavides Nicasio. Como era Machanito Agramonte. Ya eso eran adultos, ya eran abogados viejos. Ya eran abogados. ¿Esos dos son los primeros abogados de Cotuí? No, Benavides y Machanito. Natural de Cotuí, sí. Y Leonor Sánchez Baré. Ah, que también era abogada. Que también era abogada. ¿Y ejercía Leonor? Ejercía Leonor. Ok, entonces usted se va a Santo Domingo a estudiar. No, espérate. Espérate, porque ahí viene entonces que matan a Trujillo. Okay. Yo me inscribo en el Partido Revolucionario Dominicano. Gana el Partido Revolucionario Dominicano. Mata a Trujillo en el 61. En el 61. En el 61, entonces 62 se organiza el partido. En el 63 gana el PRD con Trujillo, con Juan Bosch. Con Juan Bosch. En el 62 gana el Partido Revolucionario Dominicano con las elecciones del 20 de junio de 1962. Okay. El 63 fue el golpe. Y se juramentó el 27 de febrero de 1963. Ok. Y a mí entonces designan, gana las elecciones Manuel Robles Adames, que es el papá de estos muchachos, pintor. De Francis Robles y esos muchachos. Entonces, cuando ese es el síndico. Ok. Ya el primer síndico electo de Cotuí. El síndico electo de Cotuí. Entonces, la esposa de él, Cinda, es mi prima hermana del doctor Jacobo. Okay. Entonces, Manuel me lleva a la sindicatura como secretario. Y ese fue su segundo nombramiento público. Ese fue mi segundo nombramiento público. ¿Ya nombrado ahí?
Después, párate ahí, vamos a hacer un paréntesis, porque mi primer nombramiento público fue profesor de alfabetización en la colonia, que ganaba 5 pesos con 75 centavos. Eso fue antes de Trujillo nombrarlo. Antes de Trujillo. El segundo fue Trujillo y el tercero fue ese. Exactamente. Ok, entonces, ese fue su primer trabajo en la alcaldía de Cotuí, En la alcaldía de Cotuí. en la que posteriormente usted fue alcalde. Sí. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, pero viene entonces a los 7 meses Cae Trujillo, cae el profesor Juan profesor Bosch lo Juan toma Bosch. y fue todo el mundo para afuera y viene síndico municipal el doctor Luis Puy Mesón. Luis Arturo Puig Mesón. Arturo Puy Mesón. Ok. ¿Qué ocurre? Que ahí El ya- papá de Misael Puig. sí, ya ahí se había acostumbrado ya cuando Juan Bosch lo que le llamaban la planadora, es decir, que el que llegaba Quitaba a todo el a mundo. Hasta el sol de hoy. En ese día, en esa época, todos los días era un problema, que Cancelaron a fulano. que si yo no me inscribía en la Unión Cívica Nacional, que era el partido, Ajá. me iban a cancelar, yo medio rebelde. Los muchachos que trabajaban conmigo allá, pero Francisco, vamos a evitar ese can, Inscríbete en la Unión Cívica. o tú no te vas a inscribir en Unión Cívica, ¿por qué tú no te vas a estudiar? Ah, ok. Y quiero que tú sepas, María Kika, María Kika. que era la que barría En el ayuntamiento. la conserje, fue la tesorera de aporte que hicieron mis compañeros, de valecito, de arroz, de arenque, de bacalao, de sal, para que yo me fuera a la capital. Le hicieron una caja. Sí, pero yo me fui a la capital con 16 pesos. Yo había ido a la capital una sola vez, A lo de Trujillo. segundo, eso, ok. 2 veces con Trujillo, pero yo había ido al desfile de la juventud con Trujillo. Ok. Y me perdí, y la guagua me dejó. Pero ¿cómo que se perdió? Sí, y la guagua me dejó. Ajá, ¿y cómo regresó a Cotuí? No, en el Parque Enriquillo, o el Parque Duarte, en la Avenida Duarte, Sí. en el frente había un hotelito y ahí yo fui y le expliqué y sucedió que el que administraba eso era un joven de Fantino. Ave María. Eso se pagaba 2 pesos por noche. Y digo, no, pero eso no es problema. Usted se queda aquí y mañana yo lo oriento donde usted se va. Pero yo me quedé, eso fue la primera vez. Después cuando me fui a estudiar, me fui a ese hotelito y una historia que pocas personas la pueden creer, que yo estoy asistiendo como que todo ha ocurrido a mi universidad. Ya yo me había inscrito en la universidad. Correcto, usted fue para comenzar la clase. Comenzar la clase. ¿Y qué pasó? Yo iba porque 10 centavos era que se Sí, el transporte público. transporte público, pero ya a mí lo que me quedan son 9 pesos en los bolsillos. De los 16. De los 16. Pero estoy en la Duarte esperando la guagua y viene un carrito que nunca se me olvida, un cepillo color mamey, y le dice, coño, pero Gustavo, yo tenía como un mes detrás de ti que me han pedido un trabajador, un mecanógrafo en Agencia Bella, y yo he quedado mal. Y le dice él, no, si ya yo tengo trabajo. ¿Y dónde queda Agencia Bella? Pregunté yo. Y yo fui a Agencia Bella, que me mandó un señor
Pero ¿qué ocurre? A mí me mandaron aquí que necesitan un mecanógrafo. Directamente. Agencia Bella, cuando eso estaba comenzando ahí mismo en el parque Enriquillo, en la Sí. esquina. Ah, eso fue Gustavo. Vamos arriba. Pruébeme a este joven. Y yo era un mecanógrafo terrible. Porque había sido secretario judicial. Ay, que hay que hacer Tiqui, 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 tiqui. Y me pusieron algo así ahí. Y yo ahí tiqui, 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 tiqui. Recuerde que el buen mecanógrafo no puede mirar el texto, no puede mirar No, las teclas. no. Tiene que mirar el texto. El texto, pero tú ves Los dedos, el rolo. los dedos son el los que rolo, miran. pero el rolo tú Claro, lo vas viendo claro para que ver. sí. Tú vas viendo el texto y el rolo. Pero la tecla no. La tecla no. Ok. Usted se queda aquí. Nombrado. Nombrado. ¿Con un salario de cuánto? 60 pesos. Ave María Purísima. 60 pesos. Increíble. Pero esos 60 pesos me daba para la pensión. Pero como a los 8 o 10 días de yo estar en Agencia Bella, Jacinto Moya, Chanto Moya, era inspector de trabajo. Y le manifestaron que necesitaban un mecanógrafo Ok. con conocimiento de contabilidad, porque yo había estudiado en el Instituto Comercial Francisco Javier Villini, Donde yo estudié secretaría, contabilidad y archivo. y taquigrafía. No, yo no estudié taquigrafía, archivo, pues. Bueno, yo taquigrafía, y Chanto me manda para allá, Increíble. y así ocurrió. Me probaron, taca, 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 Así. taca, taca. Este es el hombre. Usted se queda aquí. Tercer nombramiento en el Estado. Tercer nombramiento, eso no es el Estado porque era Mecanización Agrícola, era una empresa que preparaba los terrenos para siembra de caña. Un empleo privado. ¿Con Sí. sueldo de cuánto? Ahí fue con un sueldo de 80 pesos. Ok. Pero ¿qué ocurre? Que ahí, Barbaridad. ahí me encuentro, después que estuve allá, Chanto Moya me espera para que yo lo informe frente al parque, en el Parque Enriquillo, y ahí está con Vicente Sánchez Baré. Y dice, no, pero ya usted no puede estar en este hotelito, usted se va para la pensión donde nosotros vivimos, en la Salomé Ureña número 4. Ahí pagaba 60 pesos. 60 pesos. Un hotel de lujo. Ahí a una esquina del Conde. A una esquina del Salomé Conde, Ureña número 4. en la zona colonial. En zona colonial. Ahí ya yo estoy un capitaleño. No como los ricos. No como los ricos. Bueno. Y seguí estudiando. Sí, ¿En qué año se gradúa? en el 1969. 69. 25 de febrero de 1969. ¿Algún otro cotizano se graduó ahí en esa promoción? En esa promoción solamente fui yo. Quiere decir que, además de Benavides y de Machanito, usted fue el tercer abogado que llegó a Cotuí. No, porque llegó un año antes doctor Francisco Rondón Peña King y llegó un año antes, que esos eran compañeros, doctor Manolo Morilla Soto. Ok. Muy tremendo caballero, Morilla Soto. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, ahí llego yo, abogado. ¿Cómo era el Cotuí de 1969? ¿Qué cosas habían? ¿Habían clínica ya? Ya el doctor Casó tenía su clínica en el 69. Había un conato de clínica que es frente a Luis Zorrilla. El doctor Casó y Mando Tavera tenían ahí Un consultorio. Consultorio y algunas habitaciones ahí. Ok. En esa época. De ahí yo vengo abogado, me designa este señor Manuel Rincón Pavón,
medicina, primer suplente de juez de paz. Okay. Eso no tenía sueldo más que... Era honorífico. Era honorífico solamente cuando tú sustituías al juez titular por más de una semana, te pagaban eso. Oye, esa vaina. Y Bien. de ahí en adelante voy yo rompiendo brazos y ejerciendo con mucho conocimiento, porque tuve la dicha que saltamos algo que fue cuando vino la revolución. En el 65. Sí, yo cogí para acá y cogí para acá, no. Yo vine de Santo Domingo, fue un sábado, yo vine y llegué a Cotuí como a las 10 de la mañana. Y a la 1 del mediodía fue que inició la revolución. Ok. La Entonces, revolución lo encontró aquí. Sí. ¿Y cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su comportamiento? Yo te voy a contar algo. Yo estaba todos los días, mi pobre papá, que en paz descanse, preocupado, porque yo estoy que me voy para la revolución, y que me voy para la revolución. Y en una oportunidad me dice, vamos allí donde Jacobo, el doctor Jacobo Sánchez. Que ya era médico. Era médico y tenía su consultorio, pero con una camita y una cosa ahí. Y mira, Jacobo, yo quiero que tú me aconsejes a Francisco, que quiere irse para la capital, y yo pretendo que no, y yo no, me voy. Y el doctor Jacobo tiene un niñito que tiene un acceso en una pierna. Y me dice, ven Un paciente. Sí, un paciente. Ven acá, Francisco, espérate, ahora hablamos. Agárrame aquí. Y cuando él cogió el bisturí que abrió ese niño, a mí tuvieron que internarme. Y yo recuerdo como... Cuando vio la sangre. Sí, yo recuerdo como cuando dijo papá, pero miren esta mierda, de que quiere ir a revolución. De ahí se borró para siempre. Santo remedio. Yo ir a hablar que quiero ir a Santo Domingo. ¿Dónde instaló su primer oficina de abogado? La primera oficina de abogado la instalé frente al tribunal. El tribunal estaba... Donde está la Escuela de Bellas Artes. Ah, sí, yo lo recuerdo de ahí. Y después al lado de la Casa de Papote, que estaba también frente al lado de Bellas Artes. De ahí en adelante usted no ha hecho ningún otro trabajo que no sea ejercer el derecho y la política. No, ejercer derecho y también a mí me ha gustado mucho la agropecuaria. Yo he tenido granjas de cerdos y una vez tuve un intento de una fábrica de mosaico, pero Fallida. Eso falló. Ok. Y criaba pato también. Crío pato, Y crío guinea, crío codorniz, y gallina. crío chivo, crío gallina, porque me gusta eso. Tengo una finquita y para ir de tarde y los días de fiesta uno se embulla para allá. Ok. Bueno, esa es la parte del derecho, pero vamos a otro corte comercial para que entremos en la parte del amor y la fortuna y la política. ¿Qué le parece? sí, muy bien, muy bien. Corte comercial, regresamos. Qué dicha tener a Francisco José en esta primera entrega de Cotuizanos de Siempre.
Studio. The Box Studio. The Box Studios. Box Studio. The Box Studio. The Box Studio. Box Studio, The Box Studio. Estamos nuevamente en la primera entrega de Cotuizanos de Siempre con un invitado de lujo, el primer hombre que trajo la televisión a Cotuí, porque es el fundador de una empresa que se llama Telecotuí, que tiene el canal 10, que es a través del cual se difunde este programa. Tenemos con nosotros a Francisco José. Y es bueno preguntarle en esta parte, además de abogado, en su rol de empresario, ¿cuáles empresas usted ha iniciado? Bueno, Sí, lo de los mosaicos ya no lo mencionemos, eso Sí. fue un lío. hemos iniciado a Telecotuí. Ujú. Que ya tiene 35 años, va a cumplir. 35 años vamos a cumplir, que debemos celebrarlo con que tú participes Con bombos y activamente platillos. con bombos y platillos. Estaré ahí. Y me siento muy contento porque Telecotuí, cuando iniciamos a Telecotuí, no solamente pensamos en lo económico, sino que lo que podría hacer con la cultura. No, doctor, si en hubiese nuestro sido pueblo. pensado en dinero, no pone un medio de comunicación. Claro, La gente claro. sabe que los medios de comunicación no hacen a nadie rico. No, a nadie, y mucho menos las telecomunicaciones que cada día va avanzando y avanzando. Y ¿Qué otra empresa? bueno, con los muchachos hemos iniciado otras empresas, por ejemplo, Cárnico, Don Cotizán, José. Don José, Otro restaurante allá abajo. otros restaurantes allá abajo. Aquí yo hice un intento de una pequeña financiera, pero eso no era para mí. El que tiene financiera tiene que tener un corazón duro. Y en fin, pero la profesión, no hemos mantenido con nuestra profesión. ¿Cuáles puestos ocupó en la política dentro del Partido Revolucionario Dominicano? ¿Cuáles puestos ocupó dentro del partido? Mira, yo fui el primer secretario de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Y después, Y después fui secretario de organización. Solamente eso. Ok, entonces, ¿cuál fue su primera candidatura? La primera candidatura mía fue a regidor, pero es el cargo que yo más me siento orgulloso. A regidor cuando Agustín Galvez Casita. Cuando Agustín Galvez Casita. Yo llegué aquí en el 78 y ese Pues año bien, usted fue regidor. Pues si yo fui regidor los 4 años, fui presidente los 4 años del ayuntamiento. Y quiero que usted sepa que para mí, esos 4 años fueron la base principal para que Cotuí arranque en el desarrollo. Entonces, en Y- el 82, En el 82 estuve fuera. ok, ahí no participó. Y en el 86 es Fui- electo alcalde, fue el Fui- síndico, sí. Pero quiero contarte algo de su época de regidor. de mi época de regidor. El señor presidente, don Antonio, Don Antonio Guzmán Fernández, 78-82. era muy amigo de Casita, porque don Antonio tenía una finca ahí en La Mata y los fines de semana venía donde Casita para que le ayudara a cambiar dinero para hacer el pago. En la campaña, en el cierre de campaña, se escribió
o manifestó don Antonio que Cotuí daba pena en las condiciones que estaba, cuando eso, para moderar un poco el polvo, se le tiraba aceite quemado. Yo lo recuerdo. Y don Antonio dijo que la primera obra que se iba a hacer Era el asfaltado. era el asfaltado de Cotuí. Bueno, ganó don Antonio. Vino don Antonio a nuestras fiestas patronales. Se le habló de las calles. Se le recordó su promesa. Y él dijo que, caramba, que con las condiciones que había recibido el poder, no había la finanza necesaria para ¡Qué eso. barbaridad! Bueno, que para el año que viene, sí, esas calles van a estar. El día 3 de mayo del año 1979, Un año después, no, 9 meses después, 9 meses después, salió una comunicación. Cotuí clama por su calle, un comunicado, donde todos los empresarios, personas importantes de la comunidad, hicieron esas medias páginas en el periódico. los empresarios principales de esa época eran Ramoncito Marte, Lucilo Palmero, Lucilo Palmero, creo que Pablo Cazó, Frías, sí, ese grupo Miguelito Mirambó. No, la mamá era que era el empresario. era la mamá. Ok. Un grupo, vamos a llamar empresarios. Y Casita, Blanquito y yo, el día de Reyes, el día 6, a los 3 días, salimos detrás del presidente. Él estaba ese día en la casa Bandolio de la presidencia. Sí, la casa presidencial. Bruno Pimentel era muy amigo mío, abogado. El viejo está ahí, espérenlo. Que ya la doña bajó y observo que está preparando la mesa. Eso es que ya él se va a bajar a desayunar. Como a los 5 minutos baja don Antonio. Oh, cachimba. Él le decía cachimba A Casita. a Casita. Y nos sentamos ahí. Y le dice Blanquito, que era el gobernador: señor presidente, ¿usted vio esa comunicación? Sí, me la enseñaron. ¿Y qué usted dice? Bueno, yo le voy a decir a ustedes la verdad. Vamos a ver si en septiembre o octubre hago un recorte presupuestario para que esas calles se comiencen. Yo no había visto nunca un toro joco como se puso Blanquito, colorado. Y le dijo, Le voció. no estamos juntos ahí, Ok. estamos juntos los 4, los 5 con Bruno Pimentel. Y le dijo, Bueno, señor presidente, busque otro gobernador, porque en Cotuí lo tiene a usted por muy serio y yo no voy a meter más cuenta. Y se paró, el gobernador. Y Casita, ¿Cómo es el apellido de Blanquito? Vicente Viloria. Vicente Viloria Blanquito. Blanquito. Ok. Y se paró y se para Casita, Agustín Galvez, que era el síndico. Recuerdo yo que él usaba su sombrerito y se sacude el fundillo con el sombrerito. Y le dice, bueno, yo no puedo ser síndico sin mi gobernador. Y entonces, Se para él también. ¿Qué tenía yo que hacer? ¿Qué no tú harías? pararse. ¿Eh? También. No. Aquí entre nosotros, yo siempre he dicho que los únicos funcionarios responsables que ha tenido
nuestro pueblo es Casita y Blanquito, pero habían leído poco. Entiendo. Yo como profesional no me podía parar delante de un presidente así. Me quedo ahí. El protocolo manda lo contrario. Me quedo ahí. Pero dice Bruno, pero señor presidente, vamos a ver, vamos a llamar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a llamar al secretario de Obra Pública, a ver, aquí callado se puede decir delante del doctor, cuando menos que nos comiencen a hacer un aguajito. Y llaman al secretario de Obra Pública, que para ese entonces era Rafael Coromina Pepín. Se fueron ahí atrás, no sé yo lo que hablaron. Lo cierto es que a los 2 días ya estaban todos los equipos aquí trabajando en las calles de Cotuí. No haciendo el aguaje que dijo Trabajando Bruno, de verdad. sino trabajando de verdad. Yo recuerdo cuando asfaltaron todo el área del parque. Sí. Y esa pataleta trajo como consecuencia esa resolución. En este momento, cuando usted siendo regidor, pasan esos 4 años. ¿Qué usted hizo esos 4 años entre el 82 y el 86? Óyeme, Porque en esa época no era la época del patronato. sí, Usted fue presidente del yo era patronato. secretario del patronato. Secretario. El jefe del patronato. No, el jefe del patronato era Octavio Rodríguez, Don Octavio que era Rodríguez. diputado, era el Ok. presidente. Pero era un equipo que nos llevábamos bien. Ok. Ese patronato fue el patronato que más ha trabajado en Cotuí. ¿Cuándo se funda el patronato? El patronato se... Caramba, esa pregunta que tú me hace recordar a Ramón Albuquerque, que fue... Esperamos que recupere su salud, está malito. Ramón Albuquerque fue incluso quien redactó el documento. Los estatutos del patronato. El patronato Pro Desarrollo de la provincia de Sánchez Ramírez, que administraba el 5% de la Rosario Dominicana. Sí, y se fundó en el año en noviembre de 1978. Ok. Entonces, siendo usted regidor. Siendo yo regidor, fui secretario del patronato. Ok. ¿En algún momento usted lo presidió el patronato? No, señor. Bien. No lo presidí nunca, pero era de los que tenía influencia. Ok. Entonces, ¿cuándo se decide que Francisco José va a ser candidato a síndico de Cotuí? Bueno, en 1986 ya nosotros habíamos tenido unas relaciones cerca con Jacobo Magluta. Sí, lo recuerdo. Incluso en 2 o 3 oportunidades llegó a venir aquí a mi casa. Y él deseaba que Blanquito fuera el síndico. Y manifestó, pero el candidato a síndico va a ser tú. Yo nunca aspiré a cargo electivo. Ok. Pero él dijo que yo iba a ser candidato a síndico porque yo había sido miembro del Consejo de la Rosario Dominicana. Ok. Y que yo iba a tener, si ganábamos, otro cargo que no iba a ser el de síndico. Pero vinieron las cosas al revés. Aunque Jacobo ganó, o se discute si ganó o perdió, solamente ganamos aquí firmemente Vicente Sánchez Baré como senador y yo como síndico. Entonces, al ser eso así, yo me quedé siendo síndico y Blanquito como vicesíndico. Anteriormente le llamaban suplente de síndico. Ok, pero ese cargo de síndico 82-86 todavía se recuerda en Cotuí como la mejor alcaldía como la mejor sindicatura que se hizo,
¿Por qué dicen eso? Óyeme, nosotros llegamos... ¿Fue que usted hizo muchas cosas que no había nada hecho todavía? No había nada hecho y se hizo pocas cosas, pero se hizo con tal. Óyeme, nosotros éramos 7 regidores y un síndico. El primer día que en paz descanse don Luciano, nos invitó a nosotros. Luciano Soto. Luciano Soto Jaques. Soto Jaques. Nos invitó a todos y nos dijo, nosotros tenemos que pasar a la historia. Todavía, perdóneme, todavía los regidores eran honoríficos, ¿cuándo eso? ¿O ya cobraban? Eran honoríficos. Ok. Eran honoríficos. En el 86 eran honoríficos. Eran honoríficos. Nosotros tenemos que ser distintos a todos los que han pasado. Y nos bautizamos como 8 síndicos y 8 regidores. Oh, eso no se había visto nunca. Ahí, en esa administración, no hubo nunca una discusión síndico con regidor ni regidor, sino todo consensuado. Y nos preocupaba mucho que el pueblo lo que estaba era lleno de basura y donde quiera un mercadito en cada esquina. Un tarantín. Un tarantín, un mercado que aunque ya está obsoleto, que no sirve, era nuevo, pero no se usaba. Logramos, La gente seguía aquí frente a Machanito Agramonte, sí, a donde ahora está, donde luego se hizo un cine. sí, logramos gestionar con la Asociación de Desarrollo y entonces con la Fundación de Desarrollo, conseguirle triciclo a esos señores que vendían esos frutos en las esquinas y preparamos un equipo muy bueno de mujeres y hombres para la limpieza por sectores. Ok. Hicimos Barriendo la ciudad. Barriendo la ciudad. Y hicimos la cancha del barrio La Esperanza. Que está ahí todavía. Está ahí todavía. Otras canchas de Freddy Acosta. Otras canchas en La Vija. Sí. Porque cuando eso era síndico de la provincia entera. De la provincia. Nosotros llegábamos hasta Angelina. No, a Fantino. Sí, hasta Fantino. Ok. Y, en fin, se hizo un trabajo que no fue Francisco solo, sino los demás regidores que formaban parte. Es lo que yo digo, si usted que era el síndico nada más recuerda como cosa muy importante la construcción de esas canchas, ¿por qué a todos nos dicen que esa fue la mejor alcaldía que hubo? Bueno, porque quiero que usted sepa que se organizó el carnaval. Ok, es que sigue organizado. Sí, se organizó el carnaval, se organizó la Escuela de Bellas Artes e incluso Manuel Jiménez venía a dar clases de guitarra ahí al Palacio Municipal. Ok. Esta joven Vilma Arseno era estudiante. Vilmani Arseno era estudiante y nos apoyó mucho porque nosotros traíamos todos los meses o el grupo de poesía de la UAS o el grupo de teatro, en fin, actividades culturales. Y teníamos un apoyo fuerte para los deportes. Se celebraron los primeros Juegos Deportivos en la provincia de Sánchez Ramírez. Se entiende entonces porque era un cabildo abierto, era un cabildo que integraba a la juventud, a la cultura, a las bellas artes, el deporte, y por eso la empatía de la gente. Era abierto. Y no tenía, ese cabildo no tenía partido. Es más, fíjese, yo llegué a la sindicatura a sustituir al Partido Reformista.
Ya usted sabe que eso debía estar los empleados llenos de partidos. Y yo no cancelé nunca a ningún Usted empleado. no usó la planadora. No, aplanadora Ok. no cancelé a ninguna persona. Desde luego, en esa época, cada grupo estaba muy radicalizado. PRDista, muy PRDista, Unión Cívica, reformista, muy reformista, y algunos que salieron de su cuenta porque no iban a trabajar con PRD. Bueno, pero ya hablamos de su época de estudiante, del derecho, de la política, pero no hemos hablado del amor todavía. Bueno, ¿Qué significado ha tenido el amor en su vida? el amor es lo más importante que puede existir para un ser humano. Póngamelo ahí, vamos a un último corte para que entonces entremos en lo más importante en la vida de Francisco José, el amor y la fortuna. Regresamos. The Box Studio. The Box Studio. The Box Studios. Box Studio. The Box Studio. The Box Studio. Box Studio. The Box Studio. Bien, vamos a una parte importante en este encuentro del primer programa Cotuizanos de siempre con el doctor Francisco José, porque aunque está pendiente lo del amor y la fortuna, la educación ha sido una de las grandes preocupaciones eternas del doctor Francisco José, porque él sabe que la educación es la bandera más importante que un pueblo puede levantar. En ese sentido, cuando se forma la Universidad UTECO, ¿qué cargo usted tenía en el gobierno? Yo era presidente del ayuntamiento. Presidente del ayuntamiento. ¿Y de qué manera usted apoyó esa iniciativa? Fíjate, en el año 1976 o 77 se hizo un estudio sobre la problemática de la provincia de Sánchez Ramírez. Ese estudio determinó la falta de empleo y la educación que estábamos pensando. Ramón Flores escribe y dentro de las propuestas de él habían tres muy importantes que decía él que si lo enlazábamos podríamos ser la provincia más importante del Cibao o una de las más importantes del Cibao. Entre ellas era una universidad, un banco de desarrollo y asociarnos con la Rosario Dominicano para un banco de ahorro y préstamo para la vivienda. Se resistíamos o nos resistíamos, se comenzó con la universidad y nos resistíamos porque nosotros los cotuizanos vemos
solamente la punta del dedo y no vemos hacia allá. Y con mucha brega, con Muchas muchas dificultades, se logró concientizar a algunos. Hay una persona que yo quiero que todos lo tenga presente, que tuvo mucho que ver en la fundación de la universidad, que era el tesorero del patronato. Entre reuniones, lo último que hacíamos nosotros, los miembros del patronato, digo nosotros, que nos escondíamos para que no nos fueran a hablar de la universidad. ¿Quién era el tesorero? Héctor Rafael Soto Cutie. Ah, Héctor Rafael Soto Cutie. Cutie, después que ya un grupo estamos decididos a crear la universidad, otros se resistían, pero era el tesorero y en una oportunidad que se necesitaban firmar unos cheques para, recuerdo como ahora, para construcción de una parte del acueducto de Fantino, él manifestó que no le hablaran de firmar cheques hasta que nosotros no aprobemos el proyecto de la universidad. Se encampanó. Y así surgió la universidad. Bueno, ahí tienen para que en algún momento uno de los salones de la universidad se nombre con el nombre de Héctor Rafael Soto Cutie, que se lo merece. Sí, sí. Y ahí arranca la universidad. Ahí arranca la universidad. Usted fue rector. Sí, ¿Qué número? Yo fui el primer presidente del Consejo de Regencia. Ok. Y el rector fue. Y después el rector fue Ramón Flores. Ok. Después Ramón Flores, estuvo Norberto Soto, estuvo otro señor de apellido Acosta. ¿Y usted fue el cuarto? No, yo fui el quinto. Ok. Porque estuvo Rogelio Delgado Bogar y estuvo otro señor muy buen que metió mucho la mano a la universidad y después a la educación. Después de usted José fue Andrés, Esclarecida. Después Esclarecida. Ok. Cuando yo llegué a la universidad era porque prácticamente estaba tambaleando si seguía o no seguía la universidad. ¿En qué año? En el año 1991. Estaba en veremos la universidad. En veremos. Estuve ahí. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan débil? Primero, los asuntos políticos. Asuntos políticos. ¿Locales o nacionales? Me atrevo a decir que locales. Ok. Cuando yo llegué, era el padre Rogelio Delgado Bogar, era el rector. La universidad necesitaba obligatoriamente que el patronato lo apoyara de vez en cuando, pero Rogelio no era del Partido Reformista. El presidente del Partido Reformista era el doctor Casó, y presidente del patronato, y Rogelio prácticamente tuvo que tirar la toalla. Tuvo que renunciar. Y ahí entonces vine yo. Ok. Llegué yo. Que no era del partido, pero tampoco se oponía a nada. No, y además yo he sido un político conciliador. Usted nunca me ha oído Nunca jamás. que yo soy enemigo de aquello, que yo ni he hablado de ninguno. ¿Usted nunca ha tenido enemigo en Cotuí? Pienso que no. Pienso que no, porque uno tiene siempre su persona que no le cae bien, su enemigo oculto. Usted hace un buen papel con esa revista y tiene algunos enemigos. Miren ese charlatán, ese bandido, que sé yo qué. Nunca me ha puesto en la revista. Nunca me ha puesto en la revista. Y así sucesivamente, pero yo pienso que no he tenido enemigos nunca. Bien, entonces hablábamos ahorita sobre la importancia del amor en su vida. El amor es lo más importante en todas las cosas. Si yo no hubiese tenido amor por mi pueblo, por mi universidad, no estuviera. ¿Cuántas veces se ha casado?
Bueno, yo solamente me he casado una sola vez. Ujú. Me casé en 1974. A esta fecha tengo 52 años de Ave casado María. con la mujer más bella del mundo. Saludo a doña Con Cecilia, la donde mujer- quiera que se encuentre. Con la mujer más dulce del mundo. Ajá. Con la mujer más agradable del mundo. ¿Y cuántos hijos? 5 hijos. ¿Cómo se llaman? Dani, Judy, Juanita, Francis, Anthony. Todos amigos míos. Bien. Y a partir ¿ya tiene cuántos nietos más o menos? 11 nietos. 11. ¿Y bisnietos no tiene? 2 bisnietos. 2 bisnietos. Sí. Dios mío. En este momento, ¿cuáles son las cosas que le falta por hacer a Francisco José? A Francisco José le falta ver a Cotuí que se desarrolle como tiene que ser. A Francisco José le falta que los recursos que debe recibir como explotación de su riqueza minera se apliquen como deben ser. No estoy diciendo que no se estén aplicando, pero que se apliquen mejor. Que los gobiernos, que está, lo han pasado, no le den chiripa de lo que corresponde, que se haga un proyecto de desarrollo con esos recursos, que se forme una zona franca, que trabajen 10,000, 15,000 personas, que se creen empresas que retornen esos recursos a la población, que se haga un plan de desarrollo urbanístico real como debe ser y como existe en las demás provincias. En estos 50 años que usted ha visto todas las cosas que han pasado en Cotuí, ¿qué es lo peor que le ha pasado a este pueblo? Lo peor que ha pasado es malas administraciones. Malas administraciones. Porque algunas personas han confundido ser político con ser buen político con ser buen administrador o buen gerente. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, La gente dice que cuando yo fui síndico, fui un buen síndico. Pero sin embargo, para otros fue un mal político, porque yo los recursos que recibió el ayuntamiento los dediqué para el desarrollo de mi comunidad. No para la gente. No para la gente. Que necesitaba y que Que sigue necesitaba necesitando. y que tiene que necesitar. Y en esto sí. Ahora es distinto, porque ahora hay muchos programas sociales. Vienen que el gobierno central tiene Supérate y muchas cosas que eso podría ayudar. Pero en aquella época no. No había nada. No había nada. Y en esos mismos 50 años, ¿qué es lo mejor que no ha pasado como cotuizano? La creación de la universidad. Eso es lo mejor. Que tenemos 25,000 egresados. Pero fíjate que tenemos 25,000 egresados y actualmente tenemos 7,000 y pico de estudiantes cursando estudios. Pero esos 37,000, ¿Dónde ¿dónde van a lo trabajar? estamos colocando? Entonces hay que pensar. Hay que pensar, la universidad es lo mejor. Y podría ser lo mejor si lo acompañamos de otras cosas donde nosotros llevar esos 30 y tantos mil estudiantes que tenemos. De lo contrario, vamos a ver, como se están viendo, egresados universitarios conchando en un motorcito. Dos últimas cosas. Con la experiencia que le da la vida y la trayectoria, un mensaje sincero a los políticos de Cotuí.
Yo siempre he tenido una gran preocupación en la política. Fíjese, los cotuizanos no se han unido nunca. Los políticos cotuizanos no se han visto nunca unidos para discutir proyectos de desarrollo. Pero eso no es ahora, en este gobierno. Eso no fue, así ocurrió en el pasado. Y antes del pasado. Y antes del pasado y más allá. Mire, yo tengo un amigo que dice que es hermano, Manito de Pradel. Amigo mío. Ese señor me ha invitado a mí 2 o 3 veces a su casa, a cena o almuerzo, donde están los políticos de su pueblo discutiendo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la provincia de La Vega. A La Vega. Aquí no. Aquí no se ha visto. Usted ha oído que en este gobierno que Sadoki Duarte está reunido con el senador, con ninguno. Y así no vamos a nunca poder desarrollar nuestra provincia. Bien, una última. Y recuerden que la unión hace la fuerza. Una última para terminar. Todos no vamos a morir. Suponiendo que le toque llegar directamente donde San Pedro, ¿qué le vas a decir? San Pedro, aquí está este triste hombre de Dios. Denme una oportunidad para llegar donde el Señor. Amén. Gracias, doctor. Un verdadero honor querido. iniciar esta primera entrega de Cotuizanos de Siempre con un verdadero y auténtico cotuizano, no de siempre, sino de toda la vida y por los siglos de los siglos. El doctor Francisco José García. Yo soy Milcíades Pichardo, periodista de Cotuí, y ojalá podamos vernos en una próxima entrega. Feliz noche. Muchas gracias, muchas gracias.